Y en la temporada número 20 de La Patria de las Moscas nos damos otro lugar para charlar. 20 voces, 20 años, 20 años, 20 voces, con las referencias que fueron atravesando a lo largo de estas 2 décadas de aire comunitario de La Patria de las Moscas, la realidad, la actualidad, el presente, construyendo una línea temporal que nos permite entender, ¿no? Entendernos como comunidad también, referencias de la cultura, de la música, del deporte, de la lucha social, de la política, de los derechos humanos, y en esta oportunidad, con mucho orgullo, recibimos a Ana María Cariaga, luchadora por los derechos humanos, sobreviviente de la dictadura, con una línea también familiar que nos lleva al inicio de toda esta lucha en el momento más duro y más difícil de las desapariciones, con las madres de Plaza de Mayo empezando a movilizarse en esa plaza y a pelear por los que habían desaparecido y las que habían desaparecido. Ana María Cariaga está con nosotros y la recibimos muy contentos por tenerte. Ana María, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto para mí también estar acá con ustedes. Por favor. Has pasado varias veces por este espacio a lo largo del tiempo. Hacemos este recorte temporal porque el programa está cumpliendo 20 años, pero bueno, es un camino que se sigue construyendo y escribiendo todos los días. Hacenos esta primera reflexión, ¿no? En ese lapso de lucha que en realidad nos lleva a los 50 años de golpe militar y toda esa pelea que estamos transitando. ¿Cómo ves esa línea histórica hasta este momento tan difícil? Bueno, precisamente pensaba en eso cuando te escuchaba, en el marco en el que se da este encuentro en esta casa, una casa nuestra, como me gusta sentirme acá, y efectivamente en el marco del 50 aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, pensado en la perspectiva de todo lo construido y de todo lo que está en riesgo. Y esto es así porque, por un lado, el golpe del 24 de marzo de 1976 significó, por un lado, una continuidad en una alternancia sucesiva de golpes militares y democracias formales, pero al mismo tiempo un quiebre, una ruptura, un antes y un después por la metodología represiva, y que no fue casual. Digamos, el autodenominado proceso de reorganización nacional apuntaba precisamente a eso, a un reordenamiento, a un quiebre, a una destrucción del entramado social, de la articulación social, del lazo solidario, para crear las condiciones de implementación de un modelo económico de exclusión que iba a propiciar cada vez una mayor concentración de la riqueza en manos de muy pocos y en beneficio de muy pocos y en desmedro de las grandes mayorías. Eso es lo que hoy me parece que es una referencia ineludible para pensar la realidad actual en términos de lo económico, estrechamente vinculado a la represión. Hay algo de eso. Marx decía que la historia se repetía como farsa. Me parece que podemos leer en esa farsa la tragedia, en este punto en donde efectivamente de todo lo construido y de las luchas históricas de este pueblo, me parece que lo podemos pensar no solamente desde el punto de vista de un avasallamiento de derechos, sino que ese arrasamiento de derechos implica un quiebre cultural. Es un momento en donde hay cambios culturales muy grandes, y creo que eso es algo que pone en peligro el Estado de Derecho directamente. Bien. Entonces, hablamos de un sistemático ataque a los derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas. Vos fuiste víctima de todo eso directamente, Ana María, y tu mamá, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Pero todo eso no fue algo aislado, decís vos, sino parte de una intención de cambiar una matriz socioeconómica, política, cultural e identitaria de la Argentina. Exactamente. Yo creo que, vos te referías a mi desaparición y a la de mi mamá. A mí me secuestraron cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Fui llevada a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como el Club Atlético. Ahí permanecí durante casi 4 meses. Mi madre, que había empezado a juntarse con las Madres de Plaza de Mayo en esta recorrida que hacían ellas por cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, presentaban habeas corpus, sistemáticamente eran rechazados. Ella primero empezó acompañando a la mamá de Pancho, que era mi cuñado, Manuel Carlos Cuevas, que
está desaparecido, que había sido secuestrado el 13 de septiembre del 76, y cuando me secuestraron a mí, bueno, intensificó esa búsqueda, como ella me dijo cuando me dejaron en libertad, que estaba todo el día con las madres, porque la desaparición era eso, ¿no? Y la lucha de las madres convirtió la desaparición en la presencia permanente de una ausencia. En ese recorrido por cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, empezaron a reconocerse frente a la falta de respuestas, ¿no? Y la pregunta que las unía era: ¿y a vos quién te falta? Si la pregunta fue a partir de una falta, de un agujero inexpugnable, como decían los desaparecedores. Los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Y ellas hicieron de esa búsqueda, a mí me gusta decirlo de este modo, fundaron un pacto civilizatorio. Le dieron a esta sociedad un contrato social, algo que no existía. Lo que hicieron las madres fue un acto, es decir, algo del orden de una invención. Inventaron un modo de resistencia inédito. Entonces, cuando hablamos de pacto civilizatorio, ¿qué es un pacto civilizatorio? Un acuerdo de convivencia social. Es decir, el ser humano desde que se constituye como tal, requiere de una regulación para las relaciones humanas, requiere de la norma, y eso hace el respeto a lo humano. Cuando yo estaba secuestrada fue la primera vez a los 16 años, estando en una fila, esperando para entrar al baño, con los ojos vendados, cadenas en los pies, viendo, entre comillas, porque no veía toda esa situación, la gente en el estado en el que estaba, absolutamente en condiciones infrahumanas de vida. Fue la primera vez que me hice la pregunta por la condición humana. ¿Cómo puede ser que exista un lugar de estas características, que estemos tan cerca y tan lejos de la civilización, entre comillas, que nuestros seres queridos nos estén buscando, que haya un lugar acondicionado para eso? Y porque efectivamente estaba acondicionado, hubo más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, incluyendo también las comisarías y los lugares también de tránsito de las embarazadas, hospitales y demás, porque lo que hicieron fue constituir, como dice David Rousset, un sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, un universo concentracionario que persigue a las víctimas, pero no solamente, sino que también está dirigido al conjunto de la sociedad para sembrar el terror y generar esas condiciones de lo que podemos pensar en términos de continuidad, que hoy se analiza como, en términos de la economía, las 4M. Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Uh-huh. Ahí está la línea histórica hasta este presente. Ana María fue secuestrada en 1977. Te pido una referencia más a Esther Balestrino de Careaga, ¿no? A tu mamá, que es una bandera, que es una referencia eterna, y que en ese momento, bueno, puso el cuerpo, puso la vida, ¿no? Para esta lucha, con esa pregunta que vos dijiste que es tan profunda, de quién nos falta. Hace alguna referencia más a su legado en vos, ¿no? Su legado en todos y todas, lo construye cada uno, pero vos directamente como hija, como familiar, como sobreviviente, que la trae al presente todo el tiempo. Bueno, primero decir que siento un gran amor por esa mujer, me emociona recordarla porque era una mujer muy valiente, muy comprometida con la realidad de su época. Hoy, en este día que podemos pensar en el legado de las madres, ¿no? Cómo esos pañuelos blancos se fueron tiñendo de otros colores, y hoy podemos pensar en ese pañuelo verde. Ella fue una mujer de avanzada para su época, fue fundadora del movimiento femenino del Partido Revolucionario Febrerista de Paraguay. Ella nació en Uruguay y estudió el primario, hizo la escuela primaria en Uruguay y luego la secundaria y su formación profesional y también de militante en el Paraguay. Y era una mujer muy sencilla, muy solidaria, y yo creo que hay algo de esa enseñanza que marca generaciones, ¿no? Por eso yo me siento muy identificada con ella, y en este legado podemos pensar, ¿no?, también en Anita, que fue mi hija que nació de ese embarazo, que protegí como pude en ese momento. Y cuando a mí me dejaron en libertad,
Mi mamá volvió a la plaza, les contó a las madres, volvió ese día de la plaza con un montón de papelitos a ver si yo había visto a alguien. Hubo una madre que insistió mucho, quiso verme. Ketty Neuhaus, nos juntamos con ella y después volvió con sus compañeras, volvió a la plaza. Las madres le dijeron: ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo: yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta ya de un compromiso, de una elección de vida, en donde pudieron articular la búsqueda de ese hijo y de esa hija con esa socialización de la maternidad. Yo digo que esto que estoy diciendo está de alguna manera plasmado en el pañuelo blanco de las madres, que es un símbolo universal que tiene bordado el nombre del hijo y de la hija, y que a su vez eso hace intersección con una búsqueda colectiva, comunitaria, que fue indestructible, ¿no? Sí, bueno, esta parte es dura, es fuerte, es emblemática, ¿no? Esther recuperó a su hija, pero siguió en la plaza y termina siendo desaparecida por continuar con esa militancia, ¿no? La eterniza eso, pero también eterniza el dolor, ¿no? El dolor, bueno, tuyo, de todos los familiares, y queremos que todo el pueblo argentino, ¿no? ¿Cómo ves el relato de esta historia personal y colectiva a lo largo del tiempo, a lo largo de los años? Bueno, se hace un trabajo en las escuelas, con las juventudes, desde la cultura, desde el testimonio. ¿Cómo ves? Tenemos que volver a utilizar el término desacertado de batalla cultural que se plantea desde el otro lado de la mirada. ¿Cómo ves esa batalla por sostener esa historia presente? Bueno, yo creo que es fundamental. Yo digo que es una época, lo digo de este modo, de vuelta al testimonio, lugar del que nunca nos fuimos, pero que hoy cobra un valor singular. Hay algo de la transmisión oral, de generación tras generación, que es necesario, como en la historia de los pueblos, transmitirlo a nivel testimonial. Hay algo de esa transmisión oral vía la palabra que es fundamental. El testimonio, podemos decir, el testimonio es fundamental. ¿Por qué? Podemos decir que en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre, y ese nombre es memoria, verdad y justicia. Y en esa tríada, la justicia siempre tuvo el estatuto de lo no negociable. Y por eso, a pesar de este contrapunto histórico entre los intentos de impunidad y la búsqueda de justicia, lo no negociable se impuso. Se pudieron llevar adelante los juicios, y en los juicios, a través de los testimonios, se pudo ir restituyendo un texto que había sido arrancado del contexto de la historia. Y eso fue fundamental para juzgar a los autores materiales de estos hechos. Yo creo que siempre podemos decir que falta mucho, incluso es un rompecabezas al que todavía le faltan muchas piezas, pero creo que lo que se logró en la Argentina en materia de memoria, verdad y justicia es inédito también. Creo que es un país que pudo juzgar y que pudo inscribir lo que había pasado en la Argentina. Podemos decir que hay distintas frases que resumen de alguna manera la historia nuestra a través de la llamada, entre comillas, opinión pública, en este recorrido al que vos te referías. Primero, por algo será, algo habrán hecho, invirtiendo la carga de la prueba, tratando de justificar la lucha, digamos, justificar la represión a la lucha de una generación comprometida con la realidad de su tiempo, que tenía en el horizonte un proyecto emancipatorio. Las madres, los familiares, los organismos, el movimiento de derechos humanos y otros actores sociales se encargaron de efectivamente llenar de contenido. Eso sí, por algo era, luchaban por la construcción de una sociedad distinta, equitativa, inclusiva. Por otro lado, luego podemos pensar con el advenimiento del Estado de Derecho y el conocimiento de los testimonios, una frase que reúne de alguna manera ese momento, que fue: qué terrible, qué horror, yo no sabía nada. Y en realidad ese yo no sabía nada tenía el estatuto de un saber no sabido, del secreto de familia. Es decir, para negar, ¿no? Es decir, la negación como mecanismo de defensa supone saber algo. Me acuerdo, en un momento estábamos desde el Instituto Espacio para la Memoria en la Feria del Libro repartiendo material. Se acerca una madre con su hija y nos dice: ay, a mí me gustaría llevarme porque yo viví la época de la dictadura, pero no sabía nada, y mi hija me gustaría para
compartir con ella. Nos pusimos a charlar y bueno, después nos contó que a 2 cuadras de su casa se habían llevado una chica, que del colegio secundario se habían llevado un chico. Entonces, es muy interesante el análisis que hace Primo Levi cuando estudia la sociedad alemana. Dice, en la Alemania nazi, los que no sabían no preguntaban, al que preguntaba no se le respondía. La sociedad alemana no quería saber, y dice, es más, quería no saber, que ese querer no saber supone una responsabilidad. Luego, con el menemismo, fue, bueno, hay que olvidar, mirar para el futuro, no se puede vivir del pasado, algo de esto nos resuena hoy, y en ese momento hay una historiadora que es muy interesante el análisis que hace, porque dice que los chicos se saludaban diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, sin historia. Como si se pudiera vivir sin historia. Bueno, el testimonio hace a la transmisión de la historia oral. Yo creo que eso que en muchos momentos pudimos haber sentido que estaba de alguna manera instituido en la sociedad, siempre corre riesgo. El contrato social del nunca más es algo que en un punto se logra y en otro hay que afianzarlo permanentemente porque siempre está en riesgo. Hay que defenderlo, claramente. Estamos con Ana María Cariaga en los 20 años, 20 voces, 20 años de la Patria de las Moscas. Ana María, sobreviviente de la represión, de la dictadura, es psicóloga. Recién hiciste una descripción, un análisis, una profundización psicológica del colectivo, ¿no? Un poco de eso que describiste. Explica un poco el hoy también, ¿no? El ver cómo una sociedad se queda impávida ante que le peguen a jubilados y jubiladas en la plaza porque van a reclamar por ellos y por nosotros también, cómo se desfinancian las universidades, cómo pasan todas esas cosas, y hay como un cuerpo social que no reacciona, que elige no ver, que elige matizar, que elige priorizar. Eso tiene que ver mucho con esa construcción cultural del testimonio que vos decís. Sí, es interesante pensarlo. Yo creo que el psicoanálisis nos brinda muchas herramientas para poder pensar la realidad actual en los términos en que vos te referías antes en torno a la batalla cultural, por esto del lugar de los medios de comunicación y del modo de transmisión, porque no porque sea nuevo, en los 70 le llamábamos el cuarto poder, sino porque el avance tecnológico ha configurado una realidad totalmente distinta. Es un cambio de época paradigmático, no solamente acá en la Argentina, en el mundo, en donde efectivamente en otros momentos había cierto velo, cierto pudor, cierto resguardo. En el punto de los diques morales, desde el psicoanálisis lo podemos pensar en esos términos. Hoy eso no está. Es una época en donde el héroe es el canalla que puede decir cualquier cosa sin límites. Y hay algo de esto que propició cierta identificación a lo peor, cierta identificación de masas a un líder en torno a un rasgo, el odio como pasión oscura. Y hay algo de esto que efectivamente se impuso, no solamente acá, insisto, bueno, tuvimos a Bolsonaro, tenemos a Trump, más allá de las diferencias que se puedan pensar, y por supuesto puesto en el marco de la disputa geopolítica mundial, en donde Estados Unidos se repliega peligrosamente en el continente, y por eso estamos tan atentos a todo lo que pasa en Honduras, Colombia, Ecuador. Bueno, Colombia en este momento es estratégico también para los Estados Unidos y del otro lado para nosotros en América Latina. A punto de elegir un Milei, Colombia, ¿no? O un Bueno, Bukele. ese es el gran riesgo, efectivamente. Entonces, y eso hace a un concepto que está en debate también, que es la colonización de la subjetividad, ¿no? Cómo se opera sobre la cabeza de la gente en relación a propiciar algo que es parte de la condición humana, y cómo se acota eso a través de sociedades más justas, la cultura, la educación, el acceso a los derechos más básicos. Justamente son los que vienen a acotar ese mal presente, le da otros destinos, podemos decir, a eso. Bueno, eso justamente las sociedades que se van deteriorando en este punto, cada vez más injustas. Antes hablábamos de pacto civilizatorio. No es solamente el pacto civilizatorio de los derechos humanos. La educación es un pacto civilizatorio, y en este país también de excelencia. El acceso a la educación universitaria como acceso
en el desarrollo social, de la cultura, el pacto civilizatorio de la salud. Y así podemos pensar en un montón de cuestiones vinculadas a cómo crecen las sociedades y se fortalecen, digamos, y cómo vienen a acotar eso en torno a lo que hablábamos al inicio, la función del derecho, de la ley. Es una época sin ley y es una época en que esta destrucción degrada la condición humana, degrada la vida, degrada el acceso a derechos y pareciera que eso no tuviera consecuencias, ¿no? Pusiste no solo al país, al mundo en el diván, ¿no? Y está para eso el planeta. Está para necesidad de analizarse, de revisarse. Aparte nombraste, Ana María, 3 pilares que son la representación de la Argentina en el mundo, ¿no? La educación pública, emblemática, pionera, la puerta abierta para que el mundo venga a formarse a la República Argentina, y esgrima orgullosamente esa formación con la utilidad que tiene a nivel global, los derechos humanos también como emblema. Bueno, la salud pública, esos 3 pilares puestos en cuestionamiento como si fueran los culpables de lo mal que está el país y el mundo. Exactamente, el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, el avance que Argentina tiene en materia de investigación y tecnología y ciencia, eso está totalmente en peligro. Están desmantelando todo lo que tiene que ver con logros y construcciones históricas de esta sociedad que enriquecen a una sociedad y que a veces no se puede medir, porque también son construcciones estratégicas que también trascienden las generaciones. Lo mismo la educación, o sea, esto que decimos sin ley, fíjate que uno de los poderes del Estado aprueba una ley, el presidente la veta, se desanda ese veto también en el Congreso y sin embargo no tiene consecuencias, no la aplican, desfinancian la universidad, desfinancian la educación y así lo podemos pensar en todos los términos. Y creo que por eso es importante pensarlo también en el marco del 50 aniversario. A mí me impactó mucho, obviamente el 50 aniversario del golpe, ¿no? A mí me impactó mucho porque hubo algo de esa marcha, ¿no? Esa marcha que reunió de alguna manera todo lo que tiene que ver con la dictadura, pero también canalizó algo del malestar actual. Y no fue solamente un día. Fíjate que hubo una iniciativa de un colectivo, el colectivo de las bordadoras, que convocada por ese 50 aniversario, por la importancia de esa fecha, convocó en distintos lugares a bordar los nombres de nuestros seres queridos. Mi hija, cuando quiso bordar el de su abuela, ya estaba hecho. Otro compañero, cuando quiso bordar el de su hermano desaparecido, ya estaba hecho. Bueno, eso es lo importante, que la sociedad se haga cargo. De eso hablamos cuando hablamos de pactos civilizatorios. Entonces, eso se empezó a hacer mucho antes y todavía continúa. Entonces, hay algo de una fecha que puede expresar cierta canalización de esa intersección que vos planteabas al inicio entre la dictadura, sus efectos, sus consecuencias, porque hablamos de la metodología represiva, pero también tenemos que pensar en las secuelas en el plano político, económico, social y cultural que dejó la dictadura y cómo eso puede tener también el valor del huevo de la serpiente, estar latente el peligro permanentemente y volver a, de alguna manera, desparramarse en una sociedad que, bueno, en este momento yo creo que es un momento regresivo en este punto y por eso tenemos que estar muy atentos, muy atentas. Totalmente. Es muy valiosa la charla y la verdad nos atribuimos una conquista, Ana María, de haber podido tener este encuentro con vos a lo largo de los años con siempre la coyuntura de la entrevista, pero este segmento es para parar la pelota fuera de tiempo y poder pensarnos, como bien nos describiste y nos pusiste en el diván a toda la sociedad y a todo el mundo en términos culturales, sociales, de derechos humanos. Te quiero pedir 2 referencias finales, agradeciéndote mucho de vuelta haber venido hasta acá. Una tiene que ver con el programa y la otra tiene que ver con, sí, la coyuntura. Sobre la coyuntura, bueno, estamos haciendo esta entrevista con Ana María Careaga en vivo en el 20 Voces, 20 años de la Patria de las Moscas, el día de los 11 años del Ni Una Menos y de una movilización que hoy va a tener muchos condimentos de todo esto que vos contaste.
y que yo digo que no se separa de la lucha por los derechos humanos, claramente la de los derechos de las mujeres y las diversidades. Te pido una reflexión sobre la jornada también. Bueno, sobre el programa, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto para mí estar acá. Me sumo a la celebración de estos 20 años y de la importancia que tienen espacios como estos en función de lo que hablábamos antes, ¿no? De la necesidad de poner en juego el pensamiento, no traer verdades absolutas, sino poner en juego el pensamiento. Y desde esa perspectiva, mi mensaje sería cómo el ser humano es hablado desde que nace por un otro. Nos constituimos alienados a un otro. Hay alguien que eligió un nombre para nosotros, venimos a ocupar un lugar en un árbol genealógico que nos precede. Somos hablados para ser ingresados en el campo de la cultura y del lenguaje por otros y otras. Bueno, mi convocatoria es, en determinado momento uno interpela ese lenguaje. No es sin el lenguaje cultural, pero justamente munidos de eso, cómo interpelar este discurso por el que hoy somos hablados, el discurso que se ha dado a nombrar como discurso hegemónico, para poder justamente quebrantar algo de esas verdades que no son tales. Y por otro lado, en el día de hoy, quisiera recordar, y en este lugar particularmente, a nuestra querida Norita Cortiñas, madre de todas las batallas, que nos enseñó el lado Norita de la vida y que nos enseñó también es su participación en el Ni Una Menos, que nos enseñó a poder transmitir esa capacidad de ser sensibles frente a cualquier injusticia en cualquier lugar del mundo, que es nuestra marca de fábrica de los 70 también. Y por otro lado, bueno, fue una pionera también en esta frase que luego se acuñó desde el feminismo, que es: somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. Así que, Norita, presente ahora y siempre. Hermoso. Ana María Cariaga. Esta entrevista con ella la hacemos en el estudio Nora Cortiñas, bautizado así, con su madrinazgo, presente acá siempre, para toda la eternidad en la batalla, por las ideas, por el sentido y por los derechos humanos y por todo esto que recién Ana María reflexionó. Gracias de vuelta por la visita. Una alegría, como uno de los casilleros a llenar de la historia de este programa y de esta radio, tenerte acá. Gracias a ustedes, un placer. 20 voces, 20 años, La Patria de las Moscas, temporada número 20 en la cadena Cruce.